Dios les bendiga, amados hermanos, estudiantes de esta materia de introducción a la Biblia. Vamos el día de hoy a continuar con lo que es el estudio de la palabra del Señor y estamos justamente ahora procurando aprovechar los espacios que tenemos para que estos espacios nos sirvan a nosotros con el fin de que podamos usarlos debidamente para desarrollar la materia. Eh, Hoy queremos dejar, mediante este sistema, queremos dejar aquí lo que es el tema de la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Es importante tocar este tema, ya que nosotros tenemos de parte de Dios un legado, que es un legado perdurable y es un legado que no podemos nosotros desconocer. Y cuando hablamos acerca de la inerrancia, la infalibilidad, entonces estamos justamente hablando en cuanto a ese factor, a ese aspecto importantísimo que tiene que ver justamente con lo que es la confianza que podemos desarrollar en la palabra del Señor. Entonces, la Biblia es es un legado que Dios nos ha dejado para que por su permanencia nosotros tengamos el ancla más segura para nuestra fe y podamos verdaderamente confiar que aquello que nos fue dejado de parte de Dios, o sea, ese legado de su palabra, realmente podemos nosotros descansar, vamos a decirlo así, con los ojos cerrados en nuestra confianza en Dios. Entonces, debemos nosotros entender que la Biblia no se contradice. Mucha gente dice que la Biblia es papel, que aguanta todo y que todo, ¿verdad? Y también dicen que es, en este último tiempo que estamos, dicen que está cargada de errores. Incluso dicen también, ¿no? Que digamos, los escritores que se contradicen. Imagínense. A este punto, la gente que no ha estudiado seriamente la palabra piensa en ese tipo de cosas. Entonces nosotros debemos tener muy claro qué es lo que creemos, por qué creemos. Y una de las cosas que tenemos que poner bien en hincapié es la fiabilidad. ¿Qué es fiabilidad? La fiabilidad en la Biblia es la confianza que podemos tener al considerar que años de investigación nos han mostrado que los documentos de la Escritura son auténticos, son precisos, son confiables. O sea, no es algo antojadizo, no es una cosa ahí que creemos simplemente porque creemos. Nuestra fe, dicho sea de paso, nuestra fe no debe ser subjetiva, sino objetiva. Es decir, nuestra fe descansa sobre hechos reales, sobre hechos prácticos, concretos. De ahí entonces que nosotros entendemos que la Biblia debe ser, debe ser un libro 100% confiable. Entonces, hablando de la fiabilidad de la Biblia no es solo espiritualmente verdadera, sino también históricamente verdadera y por lo tanto es confiable. Entonces, debemos nosotros saber, ¿no? Que si bien es cierto, todo lo que es espiritual lo entendemos de la palabra de Dios y sabemos que Dios no miente, ¿sí? Por eso decimos que es espiritualmente verdadera, pero también históricamente verdadera, o sea, todo lo que corresponde a los datos, tanto los científicos, tanto los hallazgos, todas las evidencias, ¿no? Que tenemos en cuanto a la escritura, todo corresponde a la verdad y por lo tanto es confiable. A través del tiempo, la iglesia cristiana en general ha confiado en la Biblia, a través de los años, eh, y ha llegado justamente a desarrollar esa confianza. Y no ha sido, digamos, por gusto, sino ha sido porque verdaderamente está descansando sobre una base, ¿no? Y nosotros tenemos la fiabilidad arqueológica, la cual a nosotros definitivamente nos refuerza también nuestra fiabilidad en el origen de la escritura. Es decir, podemos confiar, ¿no? Que la Biblia es realmente la palabra de Dios, como hemos dicho en otra oportunidad. Contiene la palabra y es la palabra de Dios. Muchos cristianos a través de los años han usado indistintamente los términos teológicos inerrancia e infabilidad. Y por eso ahí queremos concentrar, ¿verdad? Nuestra atención
para que podamos darnos cuenta, ¿no? A qué estamos refiriéndonos. Hay un trasfondo histórico que lo vamos a tocar así brevemente, ¿no? Y cuando hablamos de este trasfondo histórico, pues entonces aquí podemos nosotros darnos cuenta que tanto los cristianos como los judíos han sido llamados la gente del libro. La gente del libro. Nosotros deberíamos ser identificados así, como la gente del libro. Por supuesto, usted sabe como estudiante, tenemos que estudiar, leer, aprender, conocer, familiarizarnos, estar al día con escritos, ¿verdad? Libros. Hay buenos autores y todo, pero ningún libro supera, ¿no? Al libro de los libros. Por eso es que la Biblia incluso se llama el libro de los libros. O sea, los judíos, ¿verdad? Los judíos y cristianos siempre se han llamado a la gente del libro. Desde el comienzo de la iglesia, los cristianos reconocieron que todas las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, han sido inspiradas por Dios. Y esto es algo que nos tiene que quedar a nosotros muy, muy en claro, estudiantes de la Biblia. Si los cristianos a través del tiempo han reconocido que las escrituras, Antiguo y Nuevo, han sido inspiradas por Dios, ¿quiénes somos nosotros entonces ahora para cuestionar? O sea, ¿quién es la gente para cuestionar, ¿no? Más que nada. Y los conceptos de inerrancia, infabilidad, que son claves, que son los que debemos tenerlos bien, bien en claro, surgieron en discusiones teológicas sobre la inspiración de la Biblia. Y esto ha tenido prácticamente años de historia. Y aquí no vamos a entrar en mucha profundidad por razón del tiempo, para no querer hacer un video demasiado extenso. Pero sí tengamos, como se dice, una idea ya que ha sido a través del tiempo y de personajes, como desde la época temprana, Ireneo, Agustín de Hipona, Clemente de Alejandría, Orígenes, Jerónimo, todos ellos creían en la inspiración verbal plenaria o completa de la escritura. Eh, ¿Por qué este tipo de personas, ¿no? Tienen que ver justamente con esa parte clave, digamos, de este trasfondo histórico? Porque si bien es cierto, ahí tenemos nosotros en este trasfondo que cada uno de estos personajes tuvo que ver, tuvo que ver una parte, digamos, en el impulso en cuanto a este concepto, el de la infabilidad, el de la inerrancia. Entonces tenemos en el caso de Ireneo, que fue un obispo del siglo II de Galia, Francia. Él empezó una obra llamada Tratado contra las herejías. Las herejías, todo aquello que se desvía de lo que es la verdadera doctrina centrada en la palabra del Señor. Tenemos ahí también a Agustín de Hipona, porque prácticamente él también compartía la misma convicción de saber que la inspiración significaba dictado por el Espíritu Santo. Y don Clemente de Alejandría, que tuvo como alumnos también a Orígenes y Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia de latín, de la Biblia a latín. Entonces, al hablar de inspiración, como extendiéndose a cada palabra de la Escritura, entonces todos ellos tenían mucho que ver. Entonces, decimos que estos creían en la inspiración verbal plenaria o completa de la Escritura, lo cual es sumamente clave, sumamente importante. Entonces, cuando hablamos así en esencia justamente acerca de esta parte, ¿no? Entonces, no podemos nosotros dejar de considerar, ¿verdad? La trascendencia que estos personajes, todos estos han tenido cuando se trata justamente de hablar de las escrituras. Ahora, entrando ya a lo que es mirar cada uno de estos aspectos. Veamos desde el punto de vista del término, la infabilidad, el término. De paso, usted sabe que hay un personaje, ¿verdad?, que representa a la Iglesia Universal, ¿no? Que una de las cosas que se atribuye, o que la gente, bueno, que no conoce la palabra, le atribuye es la infalibilidad. Dicho en pocas palabras, o sea, digamos, el carácter, la característica de no fallar. Bueno, eso lo podemos aplicar es a la Biblia, no a una persona. Entonces, cuando hablamos de infabilidad, la infabilidad define la Escritura como veraz y digna de confianza a quienes se volcan a ella para buscar la verdad de Dios.
Es decir, la Biblia es digna de confianza, de fiabilidad, de credibilidad, totalmente. La Escritura es digna de la más absoluta confianza y credibilidad. La Escritura es indefectible, o sea, esto es, no puede apartarse la verdad de Dios. Eh, por eso la Escritura misma nos lleva siempre, ¿no? A la verdad. Queremos conocer la verdad, tenemos que ir a la Escritura. No, la Escritura nunca, nunca va a fallar ni va a engañar a nadie que confíe en ella. Entonces, al hablar de infalibilidad, ¿verdad? Hablamos de que tenemos nosotros la más absoluta certeza y confianza que la Biblia nunca va a fallar, nunca va a engañar a nadie. También en cuanto al término de la inerrancia, ¿qué podemos decir sobre el significado de este término inerrancia? Aquí podemos nosotros entender que es un concepto que incluso fue posterior y fue menos aceptado en general, pero esto básicamente lo que nos da a nosotros a conocer o entender, que la Biblia no contiene errores de hechos ni tampoco contradicciones internas. La Biblia no contiene errores de hechos ni contradicciones internas. O sea, que la gente dice, no, que la Biblia es papel, que está llena de errores, está llena de contradicciones. No, nada que ver. La infalibilidad tiene que ver con el conocimiento personal de Dios y la seguridad de la salvación. Mientras que la inerrancia trata más específicamente la transmisión exacta de los detalles de la revelación. Pero tanto lo uno como el otro, si nos damos cuenta, son complementarios para llevarnos justamente a esto. ¿A qué? A que sí podemos confiar y debemos de confiar, ¿verdad? En la escritura, en la originalidad. Debemos de confiar, ¿no? En la conservación incluso que se ha tenido en cuanto a la escritura. Y esto nos va llevando justamente, ¿no? A mirar que a través del tiempo han habido controversias, ¿no? Controversias sobre la infabilidad y la inerrancia. Entonces, hubieron personajes, ahí hubieron personajes que impulsaron la discusión sobre estos términos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un personaje llamado Harold Lindsay, que este personaje prácticamente era, digamos, un personaje que impulsó esa idea en la cual Harold Lindsay pues manifestaba, ¿no? Que podía y debía, en cierto modo, de confiarse en lo que era, digamos, la inerrancia de la escritura. Entonces él destacó eh, que varios líderes, ¿no? Varios líderes prominentes, evangélicos, algunos colegas incluso, ¿no? Se estaban apartando en cuanto a la ortodoxia de la Biblia. Y ahí, pues, las discusiones sí se dieron. A través del tiempo debemos saber que sí hubo discusiones. Sí hubo, o sea, puntos de vista diferentes. Siempre lo ha habido. Pero el asunto es que se iba desarrollando este concepto y también habían otros que lamentaban que, pues, porque como habían estos pensamientos, esta línea de pensamiento, entonces lamentaban la atención recibida de la inerrancia de la escritura, al punto de verla más como una amenaza a la unidad evangélica que un asunto teológico importante. Pero es importante, claro que es importante, es determinante. Entonces, ahí tenemos otro personaje ahí también, este personaje Jack Rogers, que este Jack Rogers, un hombre sumamente preparado porque era del seminario teológico Fuller, digamos, una entidad educativa, teológica, muy destacada, muy, muy reconocida, ¿no? Él escribió el libro Autoridad Bíblica. Y ahí el punto de vista de él era sobre la doctrina de la inerrancia, cómo derivaba de raíces, decía él, aristotélicas, tomistas, argumentando que la inerrancia chocaba contra una posición normativa basada en Platón y
Agustín y sostenida por Lutero y Calvino. ¿Qué hizo Rogers? Rogers trató sin éxito de demostrar que, puesto que Lutero y Calvino hablaron de los elementos humanos de la escritura, entonces también aceptaban el error humano en ella. Pero sus críticos manifestaron que un punto de vista más admisible sería que Lutero y Calvino ni asumían ni admitían errores en la escritura, es decir, daban por sentado la inerrancia. Y con eso debía determinarse prácticamente, por decirlo así, eh, la discusión. Pero ahí nos lleva también al punto de que eh, la inerrancia se atribuía solamente a los escritos originales, o sea, a los autógrafos de la escritura, los cuales hoy en día ya no existen. Entonces, perdería peso cuando se quiere decir, ¿no?, que la Biblia está errada, ¿no?, que está llena de errores, porque realmente a través del tiempo no se ha podido probar o comprobar que hubieran errores como tales. De ahí entonces que los que apoyan la inerrancia sostienen que la confianza de los cristianos en las traducciones modernas de la Biblia descansa firmemente en la creencia de la infalibilidad de los escritos originales. Y esto justamente, mis hermanos estudiantes, es lo que nos tiene que llevar, ¿no?, a los estudios que justamente desarrollamos, para entonces ir, como se dice, a las pruebas, ¿no? A las pruebas me remito. Me acuerdo que decía una vez una persona, decía, a las pruebas me remito, a las pruebas me remito. O sea, ¿a qué nosotros nos remitimos? Bueno, nos queda a nosotros remitirnos en este caso, ¿no?, al hecho mismo de saber que todo aquello que forma parte de lo que es en sí eh, la escritura, como por ejemplo los escritos, los manuscritos, las traducciones, todo eso va contribuyendo a que nosotros lleguemos a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Bueno, la conclusión que nosotros sí podemos confiar, lo cual a través de los tiempos, tanto desde el tiempo de Jesús, que al igual que los judíos en la época del Antiguo Testamento, creía en la veracidad de la Escritura, que ésta se extendía no solo sus enseñanzas más importantes, sino hasta los detalles más minúsculos. Con razón, Jesús, puedo decir, les aseguro, o de cierto les digo, que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, según Mateo 5:18. Y el apóstol Pablo, ustedes saben, que fue, eh, digamos, el último de los apóstoles, por decirlo así, ¿no?, del equipo, o sea, con el cual se completó el número de los 12, porque ya el número 12 propiamente dicho, que era Judas, ya no existía. Entonces, el apóstol Pablo, que él mismo dice en sus escritos que él no debía ser considerado apóstol, que él debía ser considerado como un abortivo. Miren ustedes que él reiteró la postura de Jesús. Él la reiteró de tal manera que Pablo, el apóstol Pablo, ¿no?, nos lleva justamente a creer en todo lo que afirman las Escrituras. Pasaje tan conocido, ¿no es cierto? Según de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. O sea, toda la escritura. El énfasis que quiero ponerle aquí es en cuanto a la escritura. Todo, es confiable, es confiable. Entonces, a través del tiempo, la iglesia fue desarrollando esa confianza. En el tiempo de la iglesia medieval, allí, aunque había también la tradición, pero aunque iba a la par de la escritura, sin embargo, la iglesia reafirmaba la inspiración verbal y la infalibilidad y, en principio, la suficiencia de la escritura.
Entonces, también en la época de la Reforma, con Martín Lutero y otros, ellos no tuvieron realmente la necesidad de exaltar la autoridad e infalibilidad de la Escritura, que la Iglesia Romana Católica también aceptaba. Entonces, desde la Reforma, esa reforma no produjo declaraciones explícitas afirmando la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura, sino que vino para sentarlo. Luego vino el racionalismo, que también puso ahí como en tela de juicio, y levantaron algunos teólogos, pero el punto, y aquí podríamos extendernos más, pero no queremos extendernos más en este video, podríamos nosotros seguir mencionando nombres, personas, pero más bien lo que queremos hacer es hincapié que tenemos nosotros, tenemos el escrito o los escritos más confiables, los cuales nosotros sí podemos decir o llegar a la conclusión que la escritura que tenemos o la Biblia que tenemos, verdaderamente nosotros podemos descansar sabiendo que es la infalible e inerrante palabra del Dios eterno. Si esto lo tenemos así presentes, mis estimados estudiantes, entonces no fallaremos. Primero, en nuestras convicciones, al considerar que no estamos estudiando cualquier clase de libro y que en esta materia justamente estamos estudiando el libro de los libros. Y dicho sea de paso, que nosotros debemos de llamarnos o debemos de identificarnos. Quiera Dios que la gente nos identifique como la gente del libro. ¿Cuál libro? El único libro que ha existido y que existirá, por decirlo así, que es la Biblia, la infalible e inerrante palabra de Dios. Entonces, hasta aquí el estudio, ¿verdad? Ahora quiero aprovechar el video para al mismo tiempo dejarles unas indicaciones, ¿sí? Eh, es la primera vez que estamos nosotros, ¿verdad? En un esfuerzo por desarrollar esta materia, pero de la manera asincrónica, donde todos nos hemos encontrado con una situación. Pero algo que he aprendido a través de los tiempos, mis estimados estudiantes, es que nosotros, al mismo tiempo que somos estudiantes, también nos preparamos, obviamente, para servir al Señor y, ¿por qué no decirlo? Para ser líderes espirituales, que ayudemos a nuestra gente, a la congregación, a los fieles y, bueno, a todos en general, ¿no? Que si estamos preparándonos, que si estamos estudiando la Escritura, que si estamos verdaderamente, estamos nosotros haciendo algo, debe ser porque lo que estamos, el esfuerzo que estamos haciendo debe ser justamente para, ¿no? Para y por, ¿sí? Por nosotros fortalecer nuestras convicciones y también para ayudar a la gente. En cuanto al estudio de esta materia, entonces, les decía que nos hemos enfrentado por primera vez. Y bueno, estamos ya casi llegando ya al cierre, ¿sí? Ya estamos llegando ya prácticamente al cierre de esto. Eh, este miércoles que viene justamente, ¿no? Sería este miércoles siguiente. Entonces estaríamos ya miércoles 16, me parece que es. Sí, ya estaríamos entonces ya llegando ya casi al cierre. Entonces aprovechemos este video para lo siguiente. Eh, Dios mediante, vamos a dejar allí en la plataforma, vamos a dejar unas indicaciones actualizadas en cuanto a tareas, en cuanto a tiempo y en cuanto a lo que tiene que ver con el examen, ¿no? Porque debía hacerse un examen parcial. Entonces, ese examen lo vamos a desarrollar de una manera más bien práctica. Y lo que esperaríamos es entonces que más bien este examen lo podamos desarrollar en una forma, digamos, mucho más práctica, ¿ya? Al hablar de práctica me refiero, o sea, de una manera no tanto teórica, sino objetiva, ¿sí? Mediante un proyecto. Entonces eso vamos a ponerle allí para que usted tenga las bases y todo, pero aprovecho el video para indicarle esto. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, eh, como sabemos que esto ha sido una situación tan tremenda y todo, ¿sí? Entonces, el deseo nuestro es ayudarle más bien a que usted pueda completar las tareas, que usted pueda terminar las tareas, ¿sí? Entonces, estamos haciendo unos ajustes allí para que usted realmente pueda aprovechar hasta el final de lo que es el desarrollo de esta materia, incluso hasta un poco antes de que comience la siguiente materia. Porque de acuerdo con las indicaciones que nos ha dado el coordinador, el pastor David Blanco, entonces nos ha indicado que podemos y debemos hacer el mejor esfuerzo, inclusive hasta un día antes de que comience la siguiente materia. Entonces, yo de mi parte, mis estimados estudiantes, estoy haciendo todo lo que va a estar a mi alcance con el fin de ayudarlos. Yo siempre he dicho eso a la gente, y aquí con esto, ¿verdad? Vamos a ir cerrando. Pero siempre he dicho a la gente, a mí no me gusta, sí, he sido, digamos, maestro por muchos años y aprendí lo que me enseñaron a mí y procuro practicarlo. Por un lado, es bueno que aprendamos, pero recuerde que el conocimiento no es para un momento. Siempre procuré, y esto me enseñaron, que el conocimiento que recibo sea para que me acompañe el resto de mis días. O sea, a veces nosotros aprendemos por un momento, estudiamos por un momento, estudiamos porque vamos a dar una prueba, estudiamos porque vamos a dar una evaluación, ¿sí? Pero después que pasó la evaluación, después que pasó la prueba, ¿dónde quedó realmente lo que habíamos aprendido, lo que habíamos asimilado? Muchas veces, esta realidad, solo aprendimos para el momento. Yo quiero indicarle o decirle a usted que no se maneje con esa idea. Lo que usted estudia, estúdielo no para el momento, no para probar tan solamente la materia. Como dice el pastor, no, no importa la materia, nos importa. Es valioso, pero estoy tratando de decirte que apenas estaremos aquí, y de hecho estamos aquí, solo un instante, solo un momento, solo una época, solo un periodo o algo por el estilo. Una temporada, si acaso. Pero tú continuarás, tú vas a continuar y vas a seguir con tu preparación y vas a seguir con tu desarrollo y tu servicio, que es lo más importante. Que todo lo que aprendas te sirva no solo para el momento, te sirva para toda la vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te animo a que pongas lo mejor de tu esfuerzo. Lo mejor de tu esfuerzo, obviamente, para que puedas aprobar la materia. Eh, yo aprendí que no quiero complicarle la vida a nadie, pero tampoco quiero que nadie me la complique a mí. He aprendido a ser práctico a través del tiempo y a través de los años. Entonces, hoy por eso mismo, ¿verdad? Aprovecho este video para indicarte esto. Y con esto, ¿verdad? Eh, hacerte hincapié para que, mi estimado estudiante, pongas lo mejor de ti, hagas tu mejor esfuerzo. ¿Por qué será que muchas veces nosotros podemos arrancar, digamos, ¿no? Arrancamos en la pista con energía. ¿Y por qué será que cuando ya parece que vamos llegando al final, parecería ser como que nos falta la energía? Se dice de los atletas que los atletas tienen un secreto y debemos aplicarlo aquí en el estudio. ¿Cuál es el secreto? El secreto es este. Cuando arrancas, arrancas con energía, sí, es correcto, pero debes de guardar una reserva de energía. Para que esa reserva de energía la uses, es precisamente cuando estás llegando un poco antes de cerrar o de llegar a la meta. Guarda esa energía, guarda eso. Hoy te digo en este video, ¿verdad? Ponlo en práctica y mañana más tarde lo agradecerás a Dios, a mi persona quizás, ¿no? Por haberte dado este consejo, este secreto. Guarda energía, no quemes toda la energía, guarda. Con eso no digo que dejes de hacer las cosas, no, al contrario, hazlas. Y hazlas de la mejor manera, pero siempre ten una reserva para que pongas más fuerza, más empuje, más atención, más esfuerzo al final y verás el resultado. Con esto, mis estimados estudiantes, ¿verdad? Les dejo entonces este video y estamos procurando hacer todo lo posible para
si bien es cierto, grabar el siguiente video y además para tener la clase presencial en un horario alterno para todos. Entonces voy a estarles mediante grupo, voy a estarles ahí escribiendo y pues vamos a estar interactuando, ¿sí? Y mediante también la plataforma vamos también a interactuar. Entonces, esté atento, ¿verdad? De este momento que usted recibe ya esta información, este video y todo, esté atento porque recuerde, vamos poniendo, vamos guardando la energía, vamos poniendo lo mejor para llegar a la meta. Permíteme terminar con una palabra de oración, y para que Dios bendiga su vida, mi vida y nuestro esfuerzo. Padre, te doy las gracias en este día que me permite, Señor, usar este medio asincrónico. Tú sabes, Señor, que los estudiantes, mi persona, tomamos este compromiso, Señor, de poner lo mejor para prepararnos, porque si bien es cierto, entendemos que hay un llamado, y el llamado tenemos que desarrollarlo de la mejor manera, con conocimiento, Señor, con seguridad y con gracia. Y yo te ruego, Padre, por cada persona, por cada estudiante, Señor, para que lo ayudes. Ayúdale, Señor, que lo que estamos aquí compartiendo, lo que estamos enseñando, todo lo que estamos desarrollando, sea, Señor, y redunde para bien. Redunde, Señor, para, como solemos decir, para bendición. Pero que redunde para un crecimiento, un desarrollo, Señor. No solamente en lo espiritual, sino en lo ministerial, Padre. Porque ellos también son llamados a servirte en el ministerio. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y por este medio de compartir. Y te ruego, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para llegar a la meta. Que guardemos la energía, lo mejor de la energía. Falta poco, Señor, para cerrar este esfuerzo, pero creemos que con tu ayuda lo lograremos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Dios les bendiga y nos estamos entonces viendo en el siguiente video en la clase presencial y no deje de revisar la plataforma. Un abrazo para todos.